Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Hugo Aboites. Hugo es egresado de Harvard, nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto, sí. Especialista en cuestiones educativas, fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es un investigador de muchos años en la Universidad Autónoma Metropolitana y vamos a conversar con él sobre un tema candente: la abrogación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto en México y su sustitución por un nuevo proyecto educativo. Hugo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, es un placer siempre. Hugo, ¿fue abrogada o no fue abrogada la reforma educativa tal y como estaba, o está a punto de ser abrogada? Está una iniciativa del actual gobierno de López Obrador en el Congreso, el 12 de diciembre del año pasado, le llaman la iniciativa guadalupana, por esa razón, y ahí se plantea efectivamente lo que ha sido una demanda pues histórica ya, de la abrogación total de la llamada reforma educativa que afectaba sobre todo a los maestros de nivel obligatorio, media superior, primaria, secundaria, en la República Mexicana. Esa iniciativa que se presentó al Congreso tuvo un pequeño error. Se le olvidó mencionar la autonomía de las universidades. Así es, no está incluida. En fin, ahí hay toda una interpretación que se puede dar en el sentido de si fue realmente un error de dedo o hay una intención de soslayar pues a la Universidad Autónoma. Históricamente en México la autonomía ha sido muy perseguida, ha sido un tema muy complicado. Llegó a pensarse en su desaparición por parte de algún régimen pasado. Incluso la primera universidad autónoma en 1917, antes que la de Córdoba, a los 2 años de autonomía fue cancelada esta facultad, esta característica universitaria, y se sustituyó por la intervención directa del gobernador del estado de Michoacán en este caso. Sí. Hugo, ¿nos podrías hacer un breve resumen de qué consistió esa reforma educativa de Enrique Peña Nieto y por qué los maestros del sistema de educación pública demandaban que desapareciera su redacción de la Constitución? Sí, en el año de 2012, el presidente recién llegado, Peña Nieto, presentó lo que era la primera realmente de sus iniciativas al Congreso, que fue una modificación al tercero constitucional, en donde se establecía como meta de la educación la calidad, se establecía que la evaluación debería de darse respecto a los maestros, que esa evaluación iba a determinar la permanencia, si seguían o no en el sistema educativo los profesores y profesoras, y se creaba también el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que era el encargado de llevar a cabo estas evaluaciones. Esta reforma constitucional fue muy importante primero porque era una cosa que puede ser algo cotidiano de una Secretaría de Educación Pública, se pasa a nivel de constitucional. Es una manera de blindarlo, porque sabían que iba a haber resistencia. Nunca imaginaron qué tipo y qué nivel de resistencia, pero la anticipaban. Eso fue a nivel constitucional. Luego, a nivel de leyes secundarias, se creó la ley del servicio profesional docente, donde se establecía claramente, ya con todo detalle, que aquel maestro que pasara por 3 evaluaciones con un resultado no idóneo, podía ser separado de sus funciones como docente. En el caso de los profesores interinos y temporales serían despedidos, en el caso de los profesores de base serían removidos y pasados a otra función, conserjes o asesores o, en fin, no sabemos, secretarias de las escuelas, no sabemos exactamente qué, pero removidos pues del salón de clase. Se establecía también
que en la Ley General de Educación se modificó, se establecía que las evaluaciones iban a ser únicamente para los profesores de las instituciones públicas, con esta cuestión del posible despido. Para las privadas, no. Entonces se creó una primera dedicatoria muy clara para los maestros del servicio público en contra de ellos. Esto era lo fundamental de la reforma educativa, impulsada por la OSDE, impulsada por un organismo llamado Mexicanos Primero, que congrega a grandes empresarios mexicanos, con un proyecto educativo de crear capital humano, de la idea del gane-gane, de que la educación debe estar al servicio fundamentalmente del sistema productivo, de las empresas, y que la enseñanza de los valores, abstracta, separada de los contextos, era lo mejor. Se estableció entonces una evaluación nacional, uniforme para todos los maestros de todo el país, cuando México es un país que tiene 60 culturas distintas, idiomas también diferentes, y condiciones y características regionales muy diversas a lo largo del territorio nacional. Hubo una enorme resistencia a Por esa supuesto, reforma. Los maestros de Guerrero comenzaron, tomaron la autopista que va de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, que es muy conocido, y de esta manera marcaron el inicio de una resistencia que duró 6 años. Una resistencia que llegó a cerrar la frontera con Estados Unidos y con Guatemala. Los maestros de Tijuana, de Chihuahua y en el sur de Chiapas se encargaron de hacer lo que Trump está intentando hacer contra América Latina, ¿no? Porque no es solo México. Se estableció un campamento con miles de profesores en el centro de la Ciudad de México, se dieron enormes manifestaciones, marchas, se interrumpieron las vías de comunicación, autopistas, líneas de ferrocarril, se intentó parar también los aeropuertos. Y lo más grave es que en una manifestación de una comunidad y de maestros en Nochistlán, en Oaxaca, la Policía Federal, armada, con fusiles de asalto, disparó contra la multitud, mató a un número de 11 o 12 habitantes de la comunidad, un maestro entre ellos, y hirió a otros maestros más en este enfrentamiento ya de fuerza. Es decir, fue un último intento por salvar un periodo neoliberal que imperó en México desde 1985 hasta la fecha. ¿Tú dirías que la derrota del PRI y del PAN en las pasadas elecciones presidenciales tienen que ver con esta resistencia magisterial? Por supuesto que sí, por supuesto. Claro, hay toda una historia de muchas resistencias. En los últimos años hemos visto a las comunidades rebelarse contra las minerías, rebelarse contra la explotación de los bosques, el acaparamiento de las aguas, de los ríos, de los arroyos, de las costas, incluso del aire, con los aerogeneradores. En fin, hay una agresión muy fuerte, hubo una agresión muy fuerte, la sigue habiendo, contra las comunidades del México profundo. Entonces hay una rebelión que se da y que sobre todo se agudiza cuando la parte más ilustrada de las comunidades, que son los maestros, sale también a la luz, a rebelarse, a manifestarse en contra. Y en el sexenio, pues sí, a mitad del sexenio era muy claro que ya había reventado, que era un sexenio que por el conflicto en la educación ya no tenía una perspectiva, ya no tenía el control político, liderazgo, no tenía ya espacio para maniobrar, y simplemente pues fue tratando de detener el movimiento, una reacción ya ya no de zanahoria, como fue al inicio en 92, la reforma para la modernización de la educación, sino ya claramente el garrote. La zanahoria y el garrote, y ya al final es la derrota de un Estado, cuando tiene que recurrir a la fuerza, a matar a sus opositores, pues ese es. Y esta decisión del nuevo gobierno de abrogar esa reforma tiene que ver con esa descontento magisterial y esa movilización y esa protesta. Por supuesto, la posición misma de López Obrador al principio de los debates electorales
pues era un poco, digamos, mediadora. Es decir, hablaba de que hay que mantener al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, hay que hablar con los maestros, en fin. Y entonces se generó una discusión posterior al movimiento contra la reforma educativa, ahora respecto a las posiciones que estaba manifestando el candidato a la presidencia de la República. Y en concreto contra el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un organismo pensado y creado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y presidido por la persona que había sido la presidenta del comité de la OCDE, de este organismo, aquí en México, es decir, claramente. Entonces, fue cambiando la postura, se hablaba al principio de una modificación, y los maestros dijeron, de ninguna manera, tiene que ser una abrogación, es decir, quitar absolutamente todo. Y la reforma, el texto de la iniciativa, pues aparece así. Ya no está ni el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ni se habla de la permanencia como un resultado de estas evaluaciones, y al contrario se reivindican principios importantes como la igualdad, la equidad, el derecho, la educación para los derechos, la educación, reconocimiento también para los maestros, y en fin, hay un cambio muy importante que se da precisa y directamente relacionado con las posturas de los maestros de no permitir que siguiera esta reforma. Hugo, los maestros democráticos han procesado una gran cantidad de experiencias de educación alternativa que tú has documentado en muchos trabajos. ¿Tú crees que esos han sido incorporados al nuevo texto constitucional? Digamos que las líneas fundamentales sí. Hay otros puntos donde no tan claramente. Por ejemplo, se habla de igualdad, que es un tema este país plural es un tema muy, muy delicado. Es decir, una educación para todos, pues es una educación injusta de entrada, porque no todos son iguales. Una evaluación para todos, pues es también injusta, porque no todos son iguales. Y por eso la inclusión del término de equidad es importante e interesante. Sin embargo, a la hora de precisar en el mismo texto de la iniciativa constitucional qué significa la equidad, se regresa otra vez a la materialización del concepto de igualdad. Es decir, están los principios, están los grandes conceptos, pero no se ve con toda claridad que a la hora operativa de poner en la práctica esto, se va a reflejar efectivamente la cuestión de la equidad. No se ¿Te ve. parece si vamos a una pequeña pausa? ¿Cómo no? Sí. A ustedes, amigos, no se despeguen de su pantalla. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el doctor Hugo Aboites, especialista en cuestiones educativas, sobre lo que será la nueva política educativa y sus transformaciones legales. Hugo, hay conceptos dentro de la propuesta gubernamental hecha por el nuevo gobierno que mantienen conceptos que habían sido criticados. Por ejemplo, el de calidad educativa. Se ha dicho que este es un concepto que viene del mundo empresarial, que no viene del mundo de la pedagogía en sentido estricto, y la nueva propuesta de redacción al artículo 3º constitucional, que trata sobre cuestiones educativas, mantiene este concepto de calidad. ¿Significa eso una clara línea de continuidad? Bueno, yo lo que he encontrado es que se habla de excelencia. ¿También? Que es un término... También neoliberal. Sinónimo de calidad. Es una manera de evitar un poco digamos, toda la carga que en estos 6 años se creó en torno al concepto de calidad. Los maestros una y otra vez generaron una discusión muy profunda respecto de la calidad y la derrotaron ideológicamente. Entonces, sí es un elemento que causa sorpresa que se recupere como excelencia de la educación.
Esa es una muestra de esta situación ambigua que tiene la iniciativa. Por una parte, se habla por ejemplo, del derecho a la educación. Eso es una cosa fundamental para todos los niveles, incluyendo el nivel superior, que en México ha sido siempre un nivel como una especie de terreno de excepción. El Estado es responsable de toda la educación y en el caso de la educación superior, expresamente la reforma constitucional, pero de 1993, hablaba de que promoverá y atenderá a la educación superior, no de que se hará responsable. Y entonces este era un problema muy serio. Se quita ese problema, o sea, se incorpora a la educación superior ya como parte de todo el sistema y se le reconoce como de Estado. Pero lo que no se ve con toda claridad es entonces la cuestión del financiamiento y no se ve cómo se va a llevar a cabo el derecho a la educación. ¿Se van a mantener o no los exámenes de selección, por ejemplo? Que en un contexto de derecho no tienen mucho sentido. Es decir, si todo el mundo tiene derecho a la educación, ¿para qué hacerle un examen para ver quiénes son mejores que otros? Si el derecho lo tienen todos. Entonces es algo que hace ruido. De nuevo tenemos por un lado, estos principios y materializaciones que no sabemos exactamente hasta dónde quiere realmente el gobierno llegar en esto. Este es una cosa que se da constantemente. De alguna manera refleja el hecho de que es un texto que resulta de una batalla. Y que en esa batalla, digamos, un adversario, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Mexicanos Primero, esta organización empresarial, pues siguen oponiéndose, siguen manifestándose con fuerza, y hay sectores empresariales que apoyan eso, y de alguna manera el gobierno trata de darles por lo menos un pequeño espacio o gran espacio, según se materialice de una manera u otra. En la reforma educativa que está a punto de ser abrogada, jugó un papel muy importante en su redacción la OCDE, la Cooperación para el Desarrollo Económico. Así es, así es. Este nuevo gobierno acaba de anunciar que seguirá una cooperación estrecha con este organismo. ¿No son malas señales? Malísimas. Y aquí es el silencio, porque es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que declara que ya está en conversaciones con la Secretaría de Educación Pública y ya estamos trabajando en la ley, incluso, o sea, redactando junto con el gobierno la ley. La SEP no ha dicho nada, no ha salido a desmentir, y eso es muy preocupante. Es muy preocupante porque hace 20 años la OCDE ya había dado todo un recetario, que es el mismo que vuelve a dar ahora, sobre qué debe ir en la ley de educación superior. Y todas esas propuestas que se hacían en 1990, 93, 4, 95, fueron retomadas por los gobiernos liberales al pie de la letra. Resultó una medicina pésima, porque 20 años después vuelven a hacer las mismas propuestas, porque el resultado es caótico verdaderamente. Tenemos universidades que subsidian a las grandes empresas en nombre de la vinculación y la relación con el sector productivo. Tenemos universidades que cada vez son más difíciles de acceder, los pobres no tienen acceso. Tenemos escuelas para pobres, públicas para ricos. Se ha creado una situación muy complicada en la educación, y está la OCDE presionando, sigue presionando, y esa es la parte pues que va a jugar, la parte pues del conflicto, de la presión, que va a jugar en los términos de la aprobación o no de la abrogación. Como están presionando también los grandes empresarios, no solo Mexicanos Primero, a los que también se les abre la puerta para participar. Exacto, está pues el transísmico, el ferrocarril transísmico. No, pues me refiero específicamente a la educación, ¿no? A través de estos consejos, de consejos consultivos, donde se quiere meter, en nombre de meter a los padres de familia, se meten a todos estos otros organismos, que la pregunta sería ¿qué tienen que decir ellos sobre la cuestión educativa? El problema es que hay dos concepciones ahorita en México muy fuertes, ya cada vez más claras, de qué se quiere hacer con la educación. Y los sectores empresariales siguen insistiendo en que la educación debe ser para regimentar a los jóvenes, para enseñarles a ser productivos, buenos operadores, trabajadores responsables, capital humano. Y la otra concepción de que la educación debe ser
un derecho porque es una manera de transformar el país, es una manera de liberar, de recuperar las tierras, de recuperar la esperanza finalmente de que el país sea para toda la mayor parte de la población. Está ahí el conflicto, ahí está y va a seguir. Es un terreno que no, es una confrontación que no se va a terminar con la aprobación o no en el Congreso, que no va a ser fácil, porque necesitan 2/3 partes, no tienen las 2/3 partes del partido de la administración, es decir, de Morena, que salió, de donde salió López Obrador. No tiene y va a tener que hacer alianzas, y en esas alianzas es posible que haya modificaciones, más modificaciones todavía al texto constitucional, que tiene algunos elementos buenos, importantes, ¿no? Como la gratuidad, como el derecho de todos a todos los niveles. Eso es importante. Hubo países como Cuba, como Venezuela o como Bolivia han sido declarados por la UNESCO como territorios libres de analfabetismo. No fue una casualidad, fue resultado de grandes cruzadas. Así es. Y de promover la lectura. Así es. Nuestro país sigue teniendo una enorme cantidad de analfabetas, más de 5,5 millones, aunque muy probablemente la cifra sea mucho mayor, porque hay un trafique de datos en este terreno. Exacto. Sin embargo, no hay en el nuevo gobierno una apuesta por combatir a fondo el analfabetismo. ¿Cómo explicarnos esto? Bueno, me parece a mí que es la cuestión de cómo surge la iniciativa. La iniciativa surge en torno a un conflicto sobre cómo se va a dar la relación entre el magisterio y el Estado. Y los empresarios no están interesados en los que no tienen acceso a la lectura y la escritura, y obviamente el magisterio pues se ha canalizado, se ha enfocado a defender principios fundamentales como este de la permanencia en el trabajo. Entonces se ha polarizado la visión respecto de la educación. Yo no sé, por ejemplo, no se menciona la educación inicial, la educación especial tampoco se menciona, no se menciona la educación física. Hay una serie de huecos que existen en la iniciativa, pero que son resultado de que cuando hay un conflicto en donde se defienden posiciones y las cuestiones más de fondo educativas quedan un poco en segundo plano. Otro de los grandes problemas educativos nacionales es el rezago educativo, es decir, las gentes que debieron haber terminado, en este caso, la educación secundaria y no lo han hecho. 4 de cada 10 mexicanos no terminaron su educación secundaria. Sin embargo, se está hablando ya en un texto, bueno, ya se habló de la educación preparatoria y ahora de la universitaria, pero tampoco hay una propuesta para combatir el rezago educativo. Así es. Está, por ejemplo, manteniéndose, promoviéndose el derecho a la educación, pero como lo vimos en la aprobación en el 2011 del derecho a la educación media superior, pues todavía no se logra el que haya 100% de los jóvenes en este nivel educativo. Entonces los conceptos, las propuestas van mucho más adelante de las acciones que realmente se han tomado. En el pasado son explicables, ahora el que no se maneje, no se planteen, pues no es muy explicable, no se entiende muy bien. Creo yo que es resultado de esta lucha, de estas presiones tan fuertes que tienen el gobierno por parte de estos sectores pues de derecha, empresariales, que no quieren avanzar por ese camino. El gasto educativo es enorme, y con esto que se plantea de educación para todos, a todos los niveles, pues los empresarios están espantados. Si ya es una 1/4 parte del presupuesto nacional, el educativo es de los más grandes rubros de gasto gubernamental. Con esto se va a incrementar todavía más y se va a quitar recursos para otras cuestiones como seguridad, como infraestructura, como subsidios, todo lo que estamos acostumbrados a ver. Aunque más de 2 millones de becas que se van a dar son realmente un subsidio a los empresarios, porque son becas para trabajar para ellos sin que los empresarios tengan que aportar económicamente un solo centavo. Así es, este esquema de aprendices en las empresas
debería completarse con una promesa o una especie de compromiso de dar empleo a los jóvenes, permitirles que se eduquen, es decir, que vayan a la escuela y ofrecerles una perspectiva de empleo pues mucho más clara que la que está en este momento, ¿no? Porque es temporal además. Hugo, este ambicioso programa de becas, que no es solamente las becas para el trabajo, se ha criticado que no tiene un sentido específico, que no está suficientemente focalizado. ¿Tú compartes esa crítica? Si se refieren a que no se está vinculando a realizar una función específica, no, lo que pasa es que las becas vienen a sustituir la falta de empleos que tenemos en el país, la falta de desarrollo de la economía, y deben ser una medida temporal, y en ese sentido no pueden ser focalizadas nada más a ciertos grupos, porque el problema de la falta de empleo de los jóvenes, de la carencia de esperanzas es enorme, es verdaderamente, es múltiple, tiene muchas expresiones, y volver a la idea de programas muy focalizados, madres solteras o jóvenes que fueron rechazados, pues es una manera de ahorrarse fondos para tratar un problema que es mucho más amplio, mucho más amplio. ¿Anticipas tú nuevos conflictos, nuevas movilizaciones en el mundo del magisterio? Las está habiendo precisamente por la forma en que se materializan o no se están materializando las esperanzas que se han construido a partir de la llegada del nuevo gobierno. Vemos en estados como Nuevo León, como Michoacán, protestas magisteriales por razones que tienen que ver con los gobiernos locales que no entregan determinados fondos, para bonos, por ejemplo, para los maestros. Entonces, vamos a tener conflictos de ese tipo. No creo yo que tengamos un conflicto de las dimensiones que tuvimos en el sexenio pasado, a menos de que pasara algo en la aprobación de la Cámara que echara para atrás las esperanzas que se han creado de que sea una abrogación total, completa de la reforma educativa. La educación pública sigue en disputa. Sigue en disputa, es un campo de batalla. Sí. Hugo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto. Y a ustedes, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.